Un señor de unos 70 años me pidió que lo ayudara a ir al baño. Mientras lo asistía, me dijo con voz bajita y un poco burlona a la vez: ¿Ese niño también es enfermero?, me preguntó. Me quedé un poco consternada. ¿Qué niño?, le pregunté. Sentí que el carro se hundió poco a poco, como si alguien se hubiera subido, pero sin abrir la puerta. Escuché el clic del cinturón. En ese momento no me atrevía a voltear de lleno. No podía. Llévame hacia Cedros, pero toma el camino del canal. Dicen que los verdaderos horrores no ocurren en casas abandonadas, sino en los pasillos silenciosos de un hospital a medianoche, en los sótanos de un edificio de oficinas o en el turno solitario de una fábrica dormida. Si tú también trabajas mientras el mundo duerme, algún día podrías encontrar algo que no pertenece a este plano. Bienvenidos una vez más a este canal, Creephistorias de terror. Historias reales, oscuras y demasiado cercanas. Si no estás suscrito, puedes hacerlo ahora, si te atreves a escuchar lo que otros prefieren callar. También, déjanos un tenebroso like si alguna vez sentiste que algo te observa mientras trabajas en la noche. Y recuerda, el miedo no descansa y en la madrugada nadie puede ayudarte. Comenzamos. Esto que les voy a contar esta noche me ocurrió hace ya unos años, pero hasta la fecha no lo puedo sacar de mi mente. Es algo difícil de olvidar. Fue en el 2021, cuando la crisis por el COVID-19 todavía nos tenía contra la pared. No había trabajo, los negocios estaban cerrando por todos lados y la necesidad obligaba a tomar decisiones complicadas que normalmente uno no tomaría. En mi caso, me quedé sin trabajo y un primo me dijo que podía rentar un auto y meterme a trabajar en estas plataformas de movilidad, Uber o Didi, y así lo hice. En mi caso, me metí de lleno a manejar para Didi y las aplicaciones de Uber. Y lo hacía de noche, más que nada de noche. Me llamo Luis Alberto. Tenía 33 años en ese entonces. Y trabajaba 12 hasta 14 horas seguidas con tal de juntar algo para pagar la renta del auto y que me quedara lo suficiente para la semana. No me enorgullezco, pero aceptaba todo tipo de viajes, incluso los más raros, los más riesgosos, viajes que otros conductores cancelaban sin dudar, o incluso ni siquiera aceptaban. Esa noche fue un 14 de octubre. Nunca se me va a olvidar. Eran aproximadamente entre las 2:30, 2:40 de la madrugada. Y yo andaba cerca del lado sur de la ciudad de Culiacán, buscando mi último viaje para ya irme a casa. Entonces me cayó una solicitud a nombre de Antonieta. Tenía una calificación relativamente buena, 4.96, pero tenía solamente 5 viajes. Para los que no conocen cómo está el asunto de las calificaciones, cuando trabajé de chofer, digamos que podemos decir que es una calificación buena, pero te podría generar cierto riesgo. Pero lo que sí me pareció extraño fue el punto de partida del viaje, donde tenía que recoger a la pasajera. Sí, de verdad que era extraño.
Era en las afueras del Panteón Jardines del Humaya, un lugar famoso aquí en Culiacán. Si investigan un poquito en YouTube o en internet, verán por qué se los digo. Por ser de noche y por obvias razones, el panteón estaba cerrado. No había nada alrededor y sin embargo, ¿alguien estaba pidiendo un Didi desde ahí? El pago era en efectivo y con destino hacia una colonia ubicada al otro extremo de la ciudad. Lo acepté, sí, dudando. Claro que dudé, pero necesitaba ese dinero y me quedaba para mi rumbo. Era un viaje de casi 250 pesos de ganancia. Así que, sí, lo acepté. Al llegar, lo primero que noté fue que no había nadie. Bueno, no a simple vista. Solo el portón del panteón cerrado con candado. Algunas luces apagadas y un viento seco que olía a flores marchitas. Un que otro carro que pasaba por la carretera internacional rumbo al sur de Culiacán. Y un aire un poquito helado. Volteé a ver mi aplicación y de pronto escuché un sonido como que alguien golpeaba ligeramente la reja con una pequeña piedra. Al voltear, pude ver a una mujer, parada del otro lado de la reja. Desde aquí esto ya era extraño, tenebroso podría decirlo, raro. Traía ropa oscura, como vieja y desgastada, cabello largo, suelto, y su rostro estaba cubierto por la sombra que le daba la parte alta de la entrada del panteón. Es una fachada. Me acerqué un poco con el auto y bajé la ventana. Buenas noches. ¿Pidió un servicio a nombre de Antonieta? No respondió. Solamente levantó el brazo lentamente y señaló hacia el asiento trasero del carro. De pronto un impulso, no lo sé. Algo pasó, pero abrí el seguro de las puertas casi de forma automática. Algo que no debemos hacer. Sentí que el carro se hundió poco a poco, como si alguien se hubiera subido. Pero sin abrir la puerta, escuché el clic del cinturón. En ese momento no me atreví a voltear de lleno. No podía. Llévame hacia Cedros, pero toma el camino del canal, dijo una voz seca, rasposa, como si tuviera tierra en la garganta. Yo sabía a qué se refería. Al tomar camino de forma dudosa, con miedo, con incertidumbre, pero de forma apresurada, poco a poco empecé a voltear por el retrovisor. Pero no podía ver su cara. Solo podía ver su hombro, porque estaba sentada más allá de la orilla. Y de verdad, la cabina estaba tan oscura que no podía apreciar casi nada. Algunas luces de los carros que nos encontrábamos iluminaban un poco la cabina. Y era cuando les comento que podía ver una parte de su hombro, pero no su cara. Tomé camino por la calzada, luego tomé un bulevar que se llama Leiva Solano, y justo al llegar al semáforo del Madero y Bravo, lo volvió a mencionar. Toma el camino del canal, dijo de nuevo. Ese camino, aunque aún funcionaba, habían cerrado un tramo que cortaba camino hacia el lado donde se dirigía esa persona. Pero nadie lo tomaba porque era desolado y peligroso, por situaciones de seguridad, desde 2019, por lo menos. Nadie lo usaba de noche. Y lo peor es que hubo accidentes ahí. Incluso se encontraban cuerpos algunas veces por el asunto de la inseguridad. Sí saben a qué me refiero. Le dije que no podía ir por ahí, pero entonces su voz cambió. Te dije que tomes ese camino, me dijo más fuerte, más oscura, más fría. En este punto mi cabeza me repetía que me iban a robar. Me quitarían el carro y el pensamiento de arrepentimiento no me dejaba. Pero sobre todo,
Sentía miedo. No sé qué fuerza me obligó, pero mis manos giraron el volante por inercia. La radio del carro, que estaba apagada, se encendió de golpe con el volumen muy bajo, pero perceptible. No salía música, sino algo que sonaba como un rezo distorsionado, mezclado con un llanto muy tenue, como de alguien muy lejos. Y entonces me dijo algo que todavía me hiela la sangre. Mi cuerpo sigue ahí, debajo de ese árbol grande. Me dejaron sin rostro, sin nombre. Yo frené en seco. Definitivamente no podía más. Me bajé del carro con la intención de salir corriendo y dejar eso ahí. Pero al salir y voltear de reojo hacia la parte trasera, no había nadie. Ya no había nadie. Ya un poco más calmado, abrí la puerta y el asiento estaba mojado, como si hubiera llovido dentro del carro. Y el aire tenía un olor rancio, como a tierra mojada. Simplemente me fui de ahí sin rumbo fijo. Estaba cerca de mi casa, pero no sé cómo, pero manejé durante 20 minutos con las manos temblando. Al día siguiente fui con un amigo que trabajaba en la policía municipal y le conté lo que me había pasado. A pesar de ser muy carrilludo, muy burlón, no se rió, no se burló. Solo me dijo algo que me dejó aún más sin palabras. Hacía 3 años, en el 2018, encontraron una joven mujer, sin rostro, justo en esa vereda. La dejaron bajo un árbol. Nunca se supo quién era, y hasta la fecha no se sabe nada de él o los responsables de ese caso. Desde esa noche, no volví a manejar muy tarde. Seguí trabajando, pero lo hacía más tardar a las 10 de la noche. Fui un poco más precavido al tomar las solicitudes, pero cada vez que paso cerca de ese panteón evito mirar hacia la entrada, porque sigo pensando que hay almas que no descansan y simplemente hay viajes o solicitudes que no se deberían aceptar. Yo no soy de las que creen fantasmas. He visto gente partir de este mundo. He tenido pacientes que se van frente a mis ojos y con el tiempo una se vuelve dura. Te vas acostumbrando. Pero lo que viví durante mis guardias nocturnas en el viejo Hospital General de Culiacán, sin duda son cosas que pasan y que no tienen una explicación lógica. Y ahora que lo recuerdo, y aunque ya no trabajo ahí, aún hay noches en que cierro los ojos y siento que algo sigue detrás de mí o que algo extraño está entre las sombras. Me llamo Marta y esto me ocurrió durante la pandemia del 2020. La crisis sanitaria nos rebasaba y en medio del caos yo trabajaba el turno nocturno por la alta demanda. En el hospital había largos pasillos y paredes que parecen guardar secretos, además de que a veces simplemente se caían a pedazos. El descanso era casi un lujo. Teníamos un cuarto pequeño para enfermeros, escondido detrás del área de urgencias. Ahí nos turnábamos para dormir apenas 20 minutos. Había una silla vieja, una camilla rechinante, una lámpara que apenas iluminaba y una cobija que parecía tener más años que el hospital mismo. Una noche, uno de mis pacientes, un señor de unos 70 años, me pidió que lo ayudara a ir al baño. Mientras lo asistía, me dijo con voz bajita y un poco burlona a la vez: ¿ese niño también es enfermero?, me preguntó. Me quedé un poco consternada. ¿Qué niño?, le pregunté. El que anda ahí descalzo. Pasó corriendo por la puerta hace rato.
y entró al baño, pero ya no salió. Fui a revisar antes el baño, pero estaba vacío. Ni siquiera una huella, ni un sonido. Lo único fue el sonido de una puerta que se me cerró sola mientras miraba adentro. Sí, un puertazo, pero honestamente no le tomé tanta importancia hasta ese punto. Recuerdo que esa fue la primera vez que vivía de cerca algo extraño en el hospital. Unos días después, estaba usando el cuarto de descanso. En esta ocasión no dormiría, ya que lo había hecho anteriormente unas horas antes. Solo me senté para tomar aire y tomarme un café. Entonces, alguien tocó la puerta. Apenas habían pasado 5 minutos y tocaron 3 veces. Firme, claro. Fui a abrir un poco molesta porque digamos que era mi descanso y la regla era que nadie debe tocar, a menos que se cumpla el tiempo o una emergencia muy grave. Pero al abrir no había nadie. Nada. Recorrí un poco el pasillo. Había un silencio absoluto. Regresé al cuarto y apenas habían pasado un par de minutos y de nuevo tocaron la puerta. Esta vez, desde el primer golpe, me levanté apresurada para abrir la puerta y fijarme a ver quién era, por si alguien de los compañeros me estaba jugando una broma, pero de nuevo, no había nada. Pregunté en el área de urgencias, en la recepción de enfermería y nadie había salido, nadie vino, nadie fue. Y todos me vieron con esa cara de ¿otra vez tú? En todo ese tiempo me pasaban cosas raras, y no solo a mí, también a mis compañeros. Pero algo era curioso. Cuando uno es escéptico, en ese momento que algo te pasa, no eres muy consciente, no le prestas tanta atención, más cuando andamos estresados, preocupados, cansados y con cargas de trabajo muy fuertes. Pero recuerdo que una noche estaba quedándome dormida en mis 20 minutos de descanso y sentí que me jalaron la cobija con la que me tapaba, y entre el cansancio, al sentir el jalón, yo solo me volví a cubrir. Unos minutos después, de nuevo, algo o alguien me volvió a jalar la cobija. Desde los pies, podía sentir cómo 2 manos jalaban hacia abajo, pero sin ser consciente y como enojada, yo jalaba la cobija hacia arriba, hasta que por un segundo logré reaccionar. Al abrir los ojos pude ver que no había nadie, solo era yo en el cuarto. Lo más aterrador, se podría decir, o lo más raro que me pasó, fue una noche de fin de año. Una paciente operada de vesícula comenzó a gritar. Corrí a verla, estaba temblando, con la mirada clavada hacia la esquina de su cubículo. Le pregunté que si qué pasaba. Ella me tomó la mano y me dijo: ese niño me estaba mirando, estaba aquí, junto a mi cama. Le tomé los signos vitales, todo estaba bien, pero simplemente ella no podía dormir, solo repetía que el niño iba a regresar y que quería jugar. Con el tiempo, todo comenzó a coincidir. Otras enfermeras también lo habían visto, algunos médicos escuchaban risas donde no había nadie. Y más de uno juraba haber visto una sombra pequeña, algunos con una bata blanca, otros que lo habían visto cruzando los pasillos, cosas así ya eran comunes en ese hospital. Bueno, creo que a pesar de no ser tan creyente, puedo decir que cosas como estas pasan mucho porque en los hospitales, pues simplemente no solo hay vivos, también hay personas que estuvieron vivas. A veces uno cree que por trabajar entre cables, datos y tecnología, estás lejos de lo sobrenatural. Pero sin duda hay lugares donde ni la ciencia ni el sistema más moderno pueden protegerte de vivir algo extranormal.
algo de lo que ya estaba ahí, desde antes que llegáramos. Mi nombre es Víctor. En el invierno del 2011, trabajaba en el área de sistemas de una tienda departamental muy conocida a nivel nacional, esa del logotipo amarillo. Por aquel tiempo, era uno de los edificios corporativos más importantes de la ciudad de Culiacán. Mi turno, de forma temporal, empezaba a las 10, 11 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana, si todo iba bien, claro. Me encargaba de monitorear los procesos automáticos de réplica de datos, unos robots internos que enviaban la información desde las sucursales de todo México hacia los servidores centrales. Si algo fallaba, yo debía reportarlo con el encargado de servidores ubicado en el tercer piso del edificio. La mayoría de los pisos estaban vacíos por las noches. Solo el área de sistemas quedaba con algunas luces encendidas, y el de servidores y yo solíamos ser los únicos humanos en todo el edificio a esas horas. Aquella noche fue a mediados de diciembre. Recuerdo que hacía un frío raro para Culiacán, más que nada por ser húmedo, pegajoso, ya que extrañamente había llovido en la tarde. El ambiente estaba denso. Como a las 2 de la madrugada, uno de los procesos principales empezó a fallar. Un robot de réplica en el estado de Veracruz no estaba enviando los datos. El protocolo era claro. Debía subir y llevar toda la bitácora al tercer piso, entrar a la sala de servidores y reportarlo con el encargado en ese momento. Él se encargaría de hacerlo todo. Tomé una pequeña linterna, mi libreta y salí del pequeño cubículo donde trabajaba en el primer piso. El edificio no tenía elevador, así que tuve que subir por las escaleras. Nunca me había molestado eso, hasta esa noche. Cuando pasé por el segundo piso, empecé a notar algo raro. Ese nivel tenía oficinas administrativas, cubículos, escritorios, todo en completo silencio. Pero al llegar al descanso de la escalera, escuché algo. Una risa aguda, una risa cortita, como la risa de un niño, escapando por un pasillo lejano. Me quedé quieto, espichado, como le dicen por acá. Pensé que era un eco, o tal vez alguien dejó la radio encendida, y te quedas como buscando ese ruido, pero no. Todo estaba oscuro y en silencio. Lo único que podía escuchar muy tenuemente eran las ventilas del aire acondicionado. Seguí subiendo, pero justo al pasar enfrente a los ventanales que daban a los cubículos, vi algo que me hizo detenerme. Una sombra pequeña, como de un niño, corriendo entre los escritorios, rápida. Realmente muy rápida, tanto que pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. No quise darle importancia. ¿Se han escuchado en esas ocasiones que cuando vas caminando por un lugar oscuro y empiezas a voltear hacia atrás pensando que alguien te va siguiendo, realmente tu miedo se empieza a incrementar? Pues en esa ocasión quise evitar eso. Empecé a justificarme diciéndome que era el cansancio, que ya eran las 2:30 de la mañana y que necesitaba dormir mejor. Pero justo antes de dar el siguiente paso, se escuchó el estrepitoso sonido de un teclado cayendo al suelo. El sonido me paralizó. Me quedé quieto nuevamente. Apunté con una pequeña linterna de LED que llevaba, pero no vi nada. Solo el teclado, de lado, con algunas teclas sueltas por el golpe. Me apresuré a seguir subiendo, pero el frío en ese piso era más intenso y el silencio era pesado, denso. Al llegar a la sala de servidores, todo era normal. Las luces estaban tenues pero estables. Los ventiladores zumbaban como siempre.
En ese momento me encontré a una persona, un compañero de nombre Daniel. Le comenté la problemática y que revisara los logs, los textos y los registros de la falla. Y prácticamente la falla quedó solucionada y me dijo que con eso bastaría. Me quedé platicando con él unos 5 minutos más o menos. Y le dije que había escuchado cosas raras ahí en el segundo piso. A manera de risa, él me dijo, sí, ahí se aparece una niña. Pero pues, nadie de aquí la ha visto. Nadie de aquí se ha percatado de eso. Yo pienso que a veces lo dicen más que nada las personas que son nuevos como tú, para que tengan miedo. Yo la verdad tengo aquí 3 años y nunca me ha tocado escuchar nada raro. En fin, si escuchas algo, pues ahí me platicas luego. Después de eso no me entretuve más y tomé camino nuevamente al primer piso. Al ir caminando por el pasillo, empecé a sentir justo detrás de mí una respiración, como si alguien me estuviera hablando al oído, como si algo me estuvieran susurrando. Esa sensación así como pesada, densa, que de pronto me hizo voltear y no vi nada. Honestamente ya sentía miedo. Notaba que las puertas de cristal que estaban por el pasillo del segundo piso estaban empañadas por dentro, como si alguien o algo estuviera respirando cerca de ellas. Normalmente eso pasa cuando el aire acondicionado está muy fuerte, pero en esa ocasión era diferente. Sin duda, en este punto lo único que pude hacer fue correr. Bajé rápido, ya no quería quedarme más tiempo ahí. Cuando llegué a mi lugar, cuando llegué a mi cubículo, donde tenía mi computadora, encontré un post-it pegado en la parte baja de mi monitor. Y lo curioso es que ese post-it decía, con letras mal escritas, mal formadas: ¿por qué estás solo? El corazón se me detuvo en seco, como si no pudiera respirar. Todo a mi alrededor daba vueltas y parecía que había perdido la noción de el tiempo, como si no escuchara nada, estaba todo sonso. Volteé a ver a mi alrededor y todo estaba prácticamente normal. Pero lo extraño fue esa nota. ¿Quién la escribió? Definitivamente, ya para ese entonces, no pude estar tranquilo lo que quedaba de la madrugada. Al día siguiente solicité que por favor me cambiaran ese turno. Por un tiempo por lo menos, en lo que digería lo que había pasado. Al tiempo encontré al compañero de servidores, a Daniel, y le platiqué lo que me había pasado. Sin embargo, él siguió con lo mismo. Nunca nadie había visto nada. Nunca a alguien le había pasado algo de lo que me pasó a mí. Y curioso porque soy una persona que no cree mucho en esas cosas. Pero las historias, los relatos que pasan en las oficinas, en los trabajos de noche, casi siempre le pasan a ese tipo de personas, como yo, que somos más escépticos y que no creemos del todo en eso. ¿Por qué? No lo sé. Pero les cuento esta historia y creo que la seguiré contando por mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por llegar al final de este video. Así terminan estas historias. Pero recuerda, hay muchos que aún trabajan de noche y no todos están vivos. Si tú también has vivido algo que no te atreves a contar, mándanos tu relato. Aquí tu voz será escuchada, aunque otros la nieguen o no lo crean. Suscríbete a Creephistorias de Terror, donde cada noche una nueva sombra se asoma entre las palabras. Y no olvides dejarnos tu like si estas historias te hicieron mirar por encima del hombro, porque el miedo no termina con el amanecer, solo se esconde. Hasta la siguiente noche. Hasta la próxima.